El Museo de Arte Italiano, ubicado en el Parque Neptuno en el Cercado de Lima, fue construido e inaugurado en 1923 como una generosa donación de la comunidad italiana residente en el Perú, con motivo del centenario de la independencia. Tras recorrer sus salas, surge una interrogante fundamental para comprender parte de su colección. ¿De qué manera las distintas materialidades artísticas de la primera mitad del siglo XX transformaron la representación de la experiencia humana, oscilando entre la vulnerabilidad física y la introspección psicológica? Para responder a esta pregunta, analizaremos y compararemos críticamente dos obras emblemáticas de este museo: Dopo il Bagno, de Gianni Bagnetti, y El Abismo, de Pietro Canonica. Nuestro objetivo es demostrar cómo el arte de este periodo abordó la condición humana desde dos dimensiones complementarias, tanto la fragilidad del cuerpo y la complejidad de las emociones. Soy Hadasa Sursa y a continuación iniciaremos el recorrido por la primera obra a analizar. Dopo il Bagno, traducida como Después del baño. Un óleo sobre lienzo realizado en 1919 por el pintor florentino Gianni Bagnetti. La obra presenta una figura femenina de espaldas en un momento íntimo posterior al baño. Sus grandes dimensiones acercan la figura a una escala casi real, generando una fuerte sensación de presencia física ante el espectador. Desde el punto de vista técnico, la pintura destaca por su representación realista del cuerpo humano. La composición se organiza alrededor de una única figura femenina, concentrando la atención en la anatomía, el volumen y la postura corporal. El uso del óleo permite modelar la luz sobre la piel y reforzar la sensación de naturalismo. Por otro lado, la elección de mostrar a la mujer después del baño dirige la mirada hacia un instante cotidiano e íntimo. Estas características pueden entenderse mejor si consideramos el contexto en el que fue realizada. Según Simona Storchi 2020, después de la Primera Guerra Mundial, numerosos artistas italianos impulsaron el llamado retorno al orden, una tendencia que buscaba recuperar la tradición, la claridad formal y la representación reconocible de la realidad frente a las rupturas de las vanguardias. Del mismo modo, Mariana Aguirre 2013 sostiene que este movimiento se caracterizó por el regreso a formas más estables y figurativas como respuesta al contexto de posguerra. En ese sentido, la obra de Bagnetti refleja varios de los valores del retorno al orden, mediante una composición equilibrada y un tratamiento naturalista de la figura humana. Sin embargo, en lugar de representar temas heroicos o mitológicos, el artista centra su atención en una experiencia privada y cotidiana. Conceptualmente, Dopo il Bagno transforma esa escena común en una reflexión sobre la intimidad. Es decir, la figura de espaldas y la composición serena generan una atmósfera de contemplación e introspección, combinando la tradición clásica con una sensibilidad más moderna. Finalmente, desde una perspectiva museográfica, Campos García Calderón y Olivera Mendoza 2016 señalan que la disposición de las obras influye en la experiencia del visitante. En este sentido, la exhibición de Dopo il Bagno permite apreciar de cerca su escala y recursos técnicos, favoreciendo la comprensión de cómo la forma, el contenido y el contexto histórico se articulan para transmitir equilibrio y serenidad. Continuamos el recorrido con El Abismo, escultura realizada en el año 1909 por Pietro Canonica, escultor italiano reconocido por su pertenencia al academicismo tardío y por combinar un dominio técnico junto con una intensa carga simbólica y emocional. Su trabajo fue desarrollado en un periodo de transición entre las tradiciones académicas del siglo XIX y las nuevas búsquedas expresivas del siglo XX. La escultura está inspirada en la historia de Paolo Malatesta y Francesca da Rimini, personajes que aparecen en el canto quinto del infierno de la Divina Comedia de Dante Alighieri. Francesca, una joven noble, fue obligada a contraer matrimonio con Giovanni Malatesta, pero terminó enamorándose de Paolo, hermano de su esposo. Como señala Eduardo Montoya, 2025, los lujuriosos son arrastrados sin cesar por un viento huracanado,
símbolo de su pasión desenfrenada. Este episodio literario representa el amor no como una experiencia idealizada, sino como una fuerza capaz de conducir simultáneamente a la pasión, la tragedia y el sufrimiento. En cuanto a lo técnico, está realizada en mármol, material asociado a la tradición clásica. El dominio se presenta mediante el detallado anatómico, tal y como menciona Nadine Waldman, 2019, la intensidad de sus ojos, la desesperación con la que se aferran el uno al otro, los dedos de ella clavados en su espalda, los pliegues de la tela, evocan el clasicismo, pero, en general, el naturalismo y el realismo, tan importantes para el autor. Conceptualmente, la forma se encuentra vinculada al significado de la obra. El abrazo no transmite plenitud, sino temor y preocupación. La cercanía evidencia su unión, mientras que sus gestos reflejan la conciencia de un destino inevitable, un espacio sin salida, evocando metafóricamente la condena eterna. El abismo adquiere nuevas posibilidades de interpretación al exhibirse en una sala dedicada a la escultura. La posibilidad de rodear la obra permite comprender cómo cada ángulo aporta información distinta. Por lo tanto, no solo se exhibe la pieza, sino que potencia su discurso al acercar al espectador a la experiencia emocional. Aunque Dopo il Bagno de Gianni Bagnetti y el abismo de Pietro Canonica pertenecen a disciplinas distintas, ambas utilizan la figura humana como principal recurso para representar emociones y experiencias profundamente humanas. Por un lado, Dopo il Bagno muestra una organización visual centrada en la figura femenina, lo que transmite una sensación de calma y contemplación. Por otro lado, el abismo utiliza la tridimensionalidad de la escultura para representar a dos amantes abrazados, transmitiendo así una sensación de mayor dramatismo y movimiento. Esas diferencias también responden a los contextos artísticos en los que fueron creadas las obras. Mientras Bagnetti se inscribe en una corriente que buscaba recuperar la tradición figurativa italiana y la representación de escenas cotidianas, Canonica se aproxima a una estética académica influida por el romanticismo, la cual estaba interesada en la expresión de emociones intensas y temas de carácter trágico. Del mismo modo, el montaje expositivo condiciona la manera en la que el público puede interactuar con estas obras. El óleo, por ejemplo, está concebido para una observación frontal que favorece la contemplación de la escena, mientras que la escultura permite ser observada desde múltiples ángulos, enriqueciendo la percepción de su volumen, movimiento y carga expresiva. En conclusión, el análisis de ambas obras permite comprender cómo el arte italiano en la primera mitad del siglo XX recurrió a distintos recursos visuales y materiales para representar emociones y experiencias humanas vinculadas con la intimidad, la introspección y el sufrimiento emocional, a partir de sus contextos históricos y propuestas expresivas y desde medios artísticos diferentes como la pintura y la escultura. Asimismo, el recorrido dentro del Museo de Arte Italiano demuestra que la museografía no funciona únicamente como un espacio de exhibición, sino como un elemento que orienta la interpretación de las obras, ya que la disposición, el tipo de observación y la relación espacial con cada pieza influyen en la manera en que el espectador comprende sus significados. De este modo, el análisis de ambas obras evidencia que las distintas materialidades artísticas transformaron la representación de la experiencia humana al construir formas distintas de expresar y percibir las emociones. Mientras la pintura favoreció una aproximación más íntima e introspectiva, la escultura intensificó la dimensión física y emocional de la experiencia humana.